Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compro mi edición de Nintendo NES World Championship para la Nintendo Switch. Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Harov Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas PlayStation 3, PlayStation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PSP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, PlayStation 1, PlayStation 2, Super Famicom y también PlayStation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Harov Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales, Pasaje Enrique Montes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. El Nintendo World Championship, mis amigos, de 1990. Ya varias veces he mencionado este campeonato aquí en mi canal, pero si es la primera vez que ves este video, pues aquí te hago una remembranza. Este fue un campeonato que fue lanzado en el año 1990 por la empresa Nintendo, que estaba en todo su apogeo y esplendor, ya que gracias a Nintendo salvó justamente el mercado de los videojuegos, lanzando este campeonato donde varios jóvenes, niños pudieron participar de él para llevarse una suma millonaria a su casa, también con suscripción. Pero lo importante de este campeonato, que todos competían, es de que uno de los ganadores podía llevarse un famoso cartucho dorado, que justamente lo ganabas por hacer una competencia contra tus rivales con juegos clásicos de la NES que tenía, como Rat Racer, Super Mario Bros. 3, Tetris y muchos más. Los grandes ganadores de este concurso se llevaban el cartucho dorado, que es uno de los santos griales de la Nintendo NES. Justamente uno de estos cartuchos salió en el precio de la historia, así que eso ya te lo he venido comentando, y justamente lo comenté en un top 10 que yo hice de la Nintendo NES, que si no lo has visto te lo dejo aquí abajo en la descripción. La verdad es que varios coleccionistas y varias personas amantes de la Nintendo NES se quedaron con esta sazón de poder tener este cartucho dorado en su colección, así que pensando en ellos, Nintendo lanzó justamente una edición de Nintendo Switch del NES Edition World Championship que estás viendo en pantalla, que no solamente incluye esos 3 videojuegos, sino incluye varios más como Metroid, Balloon Fight, Excitebike y muchos más. Así que el día de hoy quiero rendirle un homenaje a este famoso campeonato del año 1990 que me hace recordar a mi infancia, adquiriendo justamente esta hermosa edición de colección, en el cual vas a poder competir con personas de otros países para hacer un buen ranking y estar rankeado en el top de los mejores jugadores de Nintendo NES. Así que acompáñame a desarrollar este video, mis amigos, que es para ustedes. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Muchas gracias a todos los que se suscriben, a los que comparten mi video, a los que me siguen. Y el día de hoy, así es como pudieron ver, ha salido justamente la edición de Nintendo NES World Championship para la Nintendo Switch, el cual conmemora este gran campeonato que hubo
en el año 90 allá en Estados Unidos. Justamente participaron un montón de chicos y pudieron tener la opción de participar. Y obviamente los ganadores recibían pues este cartucho dorado que ahora ha salido en una hermosa edición que ha sacado la Nintendo Switch. Cabe mencionar que han salido dos versiones. La versión americana que podemos estar viendo aquí en pantalla y la versión japonesa. La que yo voy a buscar es obviamente la versión americana porque el campeonato fue americano. Así que esta es la versión que vamos a ir a buscar para ver cuánto cuesta actualmente. Tuve la suerte de poderlo adquirir en preventa a un precio muy bueno. Así que acompáñenme que voy a ir a recoger justamente esta edición para posteriormente hacer el unboxing aquí en el canal. Y bien, mis amigos, me dirigí a polvos azules a nuestros amigos de Xiomara Games porque ahí había hecho la preventa y justamente el Nintendo World Championship me costó 270 soles. Un saludo para mi amigo Carlitos. Y si quieres conseguirlo a ese precio, no lo vas a encontrar porque ya está agotado. Así que te recomiendo otras opciones como Phantom o otras tiendas donde puedes adquirirlo. Y bien, mis amigos, como pudieron ver, ya regresé aquí a casa después de haber traído justamente mi edición de colección de ahí de nuestros amigos de Xiomara Games, el cual le mando un saludo a mi amigo Elmer, que siempre trae las exclusividades y me permitió poder adquirir justamente, ahí está, mi gran edición de Nintendo World Championship NES Edition para la Nintendo Switch. Cabe mencionar que solamente ha salido un lote. ¿Qué? Justamente de esta edición, así que si no la has comprado, apresúrate en comprarla porque cada vez va a subir de precio. Ponte las pilas, crack, ponte las pilas. Y tengo que mencionar que actualmente, justamente nuestros amigos de Xiomara Game ya está agotado. Ya no hay esta edición, es un poquito complicada a conseguir, pero sin embargo he visto algunas tiendas que las tienen, como Pablo Video Games todavía. Incluso en la tienda de Phantom también pueden adquirir justamente esta edición. Esta edición a través del tiempo va a seguir subiendo de precio porque solamente ha salido un solo lote. Así que vamos a proceder en este momento a hacer el unboxing de esta hermosísima edición de colección del Nintendo NES World Championship, porque siempre ansié en tener ese cartucho dorado de Nintendo NES para mi colección. Así que empecemos. Y ya tengo aquí en mi poder pues justamente la edición del NES Edition World Championship de Nintendo para la Nintendo Switch. Cabe mencionar que en esta edición vienen los juegos más conmemorativos, pero en el cartucho original, que obviamente es bien difícil de encontrar, solamente venían 3 videojuegos, que era el Rat Racer, el Mario Bros 3 y el Tetris, ¿no? Pero aquí han incluido pues el Balloon Fight, Mario Bros, justamente Metroid, Excitebike, y hay justamente competiciones en la cual puedes participar con personas de otros países para romper récords, el cual es bastante entretenido poderlo jugar en la Nintendo Switch, donde vienen 13 de los juegos más clásicos, como el Ice Climber, que también, ¿no? Es parte pues justamente de los juegos más conmemorativos que tiene la Nintendo NES, y puedes jugarlos en línea y participar justamente de 150 retos, ¿no? Para poder competir con personas de otros países. En cuanto a récords, también viene el Zelda, vienen casi todos los juegos, pero algo que no me deja de sorprender es el arte de la caja. Qué hermosísima caja que estamos viendo aquí en pantalla. Esta caja y justamente el videojuego con todo su contenido se va a ir valorizando cada vez más con el tiempo. Vuelvo a reiterar, porque todo el mundo ansiaba tener este cartucho dorado, que es el que estamos viendo justamente ahí, que viene dentro del contenido, con el cartucho justamente para la Nintendo Switch, los pines y las tarjetas justamente de colección, ¿no? El arte de las tarjetas. Vamos a proceder a abrir justamente mi edición que está sellada para ver un poco el contenido de la caja. Listo, mis amigos, ya procedí a abrir la caja y voy a empezar a sacar todo el contenido justamente de esta edición de colección. Cabe mencionar que también, para conservar en muy buen estado la caja justamente de esta edición del Nintendo World Championship, ¿no? Me contacté con mis amigos de Protector Brothers para que me hagan justamente la mica de protección para mi cajita y que se pueda conservar en el tiempo y no pierda el color, ni tampoco justamente el estado de la caja no se empiece a arrugar. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link también de su página, donde puedes hacer justamente estas cajas de protección para tus videojuegos. Voy a proceder a sacar justamente el contenido de la caja.
Bien, mis amigos, ya procedí a sacar el contenido y en primer lugar aquí tenemos pues donde viene el videojuego, el Nintendo World Championship NES Edition, para poderlo instalar justamente en nuestra Nintendo Switch. Vamos a proceder a hacer la instalación y luego pues obviamente haremos pues concursos y campeonatos. Seguramente ahí lo estaremos viendo en mi canal de La Moradita, donde voy a invitar y también vas a poder jugar conmigo justamente para hacer estos retos justamente con otras personas de otros países. Luego aquí está el santo grial, el cartucho dorado. Vamos a abrirlo para ver cómo viene, y algo que me llama la atención es de que viene con el guardapolvo clásico de la Nintendo NES. Qué recuerdos, mis amigos, tener esta joya en mis manos para que forme parte de mi colección y que me hace recordar un poco a mi niñez. Y miren, mis amigos, aquí está tremenda joya, el cartucho dorado de la Nintendo NES. Es bellísimo. Del World Championship, ¿no? El santo grial. Cabe mencionar que este cartucho es solamente de colección, de adorno, porque el original sí lo podías jugar, pero en este no tiene la galleta, es solamente de adornito para que lo tengas en tu colección, pero está en muy buen estado. Y justamente aquí en la parte posterior están todos los iconos de los juegos que prácticamente trae justamente el cartucho de la Nintendo Switch. Miren, pero es hermosísimo poder tener justamente este cartucho en mis manos para que forme parte de la colección. Y luego, mis amigos, en estas cajitas ya viene el tema de los pines y el tema de las tarjetas, como podemos estar viendo en pantalla, donde tienes las tarjetas de los diferentes personajes y los pines también de los videojuegos que están incluidos también dentro de esta caja del Nintendo World Championship NES Edition. Y por último, mis amigos, esta es la base oficial de Nintendo para colocar el cartucho dorado y se pueda lucir así justamente en la exhibición de tu colección. Ahora solamente queda que tú comentes aquí abajo en la descripción qué tal te pareció esta hermosa edición del NES Edition Nintendo World Championship NES Edition para la colección que ha sacado justamente la Nintendo Switch. Ese es un Nintendo. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, primer piso, mi hermano. ¿Y qué les pareció, mis amigos, justamente el unboxing de esta edición hermosa de la Nintendo NES World Championship, justamente para la colección? Cabe mencionar que dentro de esta edición puedes jugar muchísimas batallas, muchos retos, como acabarte el Mario Bros 1 en menos de 3 minutos y competir con otras personas en hacer un récord justamente para poder culminar el juego, no morir, el Zelda justamente avanzar hasta cierto nivel. Hay varios retos que puedes cumplir justamente con Metroid, con el Ice Climber, y competir con personas de otros países, como puedes estar viendo en pantalla. Como fue también el concurso que hubo en aquella época, en los años 90, donde tenías que competir pues en vivo y en directo, porque en ese momento prácticamente pues el tema del internet era un poco complicado. Y justamente conmemorando eso vas a poder competir en estos juegos clásicos que ha sacado esta edición de colección. Cabe mencionar que el campeonato fue netamente norteamericano, por eso es de que preferí comprarme la edición completa norteamericana más que la japonesa. Ahora, algo bueno que tiene la edición japonesa es de que, a diferencia de esta, viene con algo extra. Son los mandos justamente de la Nintendo japonesa, que es la Famicom, que te permite justamente a retroceder en el tiempo y poder jugar los videojuegos con los mandos clásicos justamente de la Famicom, para que se te haga más sencillo cumplir estos retos. Cosa que con el mando de la Switch es un poco complicado para las personas retro como yo. ¡Mírame! ¡Ya estoy viejo!
jugar justamente estos videojuegos de aquella época, ¿no? Justamente la edición japonesa ha traído los mandos retro para la Nintendo Switch, pero de la Famicom, para que se te pueda hacer más sencillo cumplir estos retos y poderlos pasar más rápido. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Escribe aquí en los comentarios qué te pareció esta hermosa edición del NES Edition del Nintendo World Championship. Espero que les haya gustado este pequeño video. No te olvides de seguirme en mi canal, suscríbete, activa la campana, sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Y gloria a Nintendo. Muchísimas gracias mis amigos, se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.